Somos Radio Capitolio con estilo, no se hace responsable por los conceptos emitidos en el siguiente programa, por sus moderadores y sus invitados. Feliz y bendecida tarde de este viernes 7 de junio del año 2021. Les habla Hervis Medina desde la ciudad de Huancayo, en un país que se llama Perú, casi que cercano a Papá Dios. Tenemos hoy como invitado al doctor Carlos Alaimo, quien es, además de médico, excelente médico, dueño de varias entidades privadas que tienen que ver con la medicina. Es el presidente del partido PCD, Partido de Centro Democrático, para ser exacto. Como todas las semanas que les transmito, hoy estamos, gracias a cortesía del doctor Carlos Alaimo, que nos permite esta plataforma, para llegar a más televidentes, oyentes y señores que les encanta de Hablemos de Política. Como siempre digo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, le damos gracias a todos y que el Espíritu Santo nos llene de sabiduría al doctor Carlos Alaimo y a mi persona para que hablemos de políticos. Feliz tarde, doctor Carlos Alaimo. Feliz tarde, Henry. Gracias por esta oportunidad de comunicar y hablar de política, ¿no? Lamentablemente no estamos en nuestra ciudad común, Maracaibo. Los escenarios de la vida, la dinámica ha hecho que tú estés hoy en Perú, como lo estuviste ayer en Colombia después de salir de Maracaibo, y yo lamentablemente aquí en Miami. Pero bueno, estamos trabajando y luchando para un regreso en un país totalmente diferente. Sí, haciendo cosas diferentes, ¿no? Las vicisitudes de la vida nos enseñan que en las crisis hay quienes lloran y a quienes venden pañuelos. Nosotros nacimos para vender pañuelos, definitivamente. Y aquí estamos. Hablemos de política, doctor. Antes de entrar al tema regional que nos compete, Venezuela, en especial el Zulia, Maracaibo, ganó Castillo, chicos. ¿Qué opinión merece el doctor Carlos Alaimo con respecto a estas elecciones y lo que le vendrá? ¿Qué vaticina o qué pronostica Carlos Alaimo como analista político para el Perú? Porque ya me acaban de pasar el dato que ganó Castillo. Bueno, fíjate, ahí el dólar hoy subió un 15%. Ya el país está viendo la consecuencia de lo que es la victoria de Castillo. ¿Y sabes por qué están pasando esto en el Perú y en algunos países de Latinoamérica? Porque lamentablemente no hemos hablado de política. Los ciudadanos se alejaron de la política. Dijeron, la política es para los bandidos, la política no sirve, es para los corruptos, la política a mí no me va a afectar. Y ahí estamos pagando esa consecuencia. Desde la Patagonia hasta México, Latinoamérica está saturada de corrupción y populismo, porque los ciudadanos lo hemos permitido. En primer lugar, por eso, no le hemos dado el valor a la política. O sea, cuando nosotros debemos de saber, y este es un mensaje que los ciudadanos tienen que entender, la política lo es todo. Tú puedes trabajar, tú puedes ser un buen profesional, tú puedes estudiar, tú tienes todas las ganas de superarte. Pero si en el día de mañana tú no sabes escoger quién va a crear tu hábitat, quién va a hacer posible construir la sociedad y el país que tú quieres, donde tú quieres vivir, no hiciste nada. Hemos dejado de hablar de política y de hacer política. No hemos valorado la política, no hemos valorado los políticos, no hemos valorado los partidos políticos y no le hemos dado importancia a la democracia como tal. Y esto es lo que estamos pasando, lo que estamos pagando eso. Por ello es que en este esfuerzo
del Centro Democrático es fundamentalmente crear en Latinoamérica un proyecto político donde los ciudadanos se reencuentren por la vía de la participación que va más allá de lo electoral. Lo electoral es una circunstancia. Lo electoral en Perú hoy muere, pero mañana continúa. Qué hermosas palabras la que dijo la señora Fujimori ayer, cuando dijo, independientemente de quién sea el resultado, Perú necesita reencontrarse. Un país no puede ser gobernado por un 50% en contra de otro 50%. Correcto. Eso obliga a un entendimiento, obliga a unos reencuentros. Por eso, y eso es lo hermoso de la democracia. El caso de México ayer, hoy se están dando resultados adversos al presidente. A los lineamientos. ¿Por qué? Para que así por lo menos haya un contrapeso que la propia democracia así lo permita. Además, ahora, en el punto estoy tomando acá, le echamos la culpa a los chamos, a las nuevas generaciones que no saben de política, y hablamos de que lo político huele a lo electoral, ¿no? En cierto punto coincido contigo, ¿no? Siempre he sido crítico y hoy día estudioso. Estoy terminando un posgrado de economía política y me ha abierto más la visión de qué se deben hacer. Yo hablo de una alfabetización en lo económico y en lo político. Debemos alfabetizar a la sociedad, pero no achacarle a las generaciones nuevas la falta de conocimiento en la política, porque ciertamente, vamos a colocar en mi caso, yo conocí la política ya grande, ya chamo grande, ¿no? Pero fue a motus propio, ¿no? La política aristotélica, hablando de política mayúscula, esa realpolitik, ¿no? Y después comencé a estudiar el partidismo político. Los grandes partidos políticos, vamos a ver si coincidimos en el análisis, AD, COPEI, desde los años 60 hasta los años 90, en la entrada de Hugo Chávez, Quinta República y todas estas cuestiones, yo vi una fracción ahí, que AD, COPEI, MAS, MEP, todos estos partidos tradicionales no invertían en los jóvenes para dejar una escuela de política abierta o una escuela de gobierno. Yo vi más bien que en los partidos como Quinta República y PSUV crearon su escuela de gobierno, como le llamaran, pero hacían a su estilo transferir lo que decía Gramsci a través de la cultura, la educación y los artistas, lo que es en ese caso el socialismo, el comunismo. ¿Por qué de este lado no se invirtió? No sé si coincidimos, de que los partidos políticos y esos liderazgos de otrora son los responsables y los culpables de que no se haya dado el testigo a los jóvenes para que aprendan de la realpolitik y no del ponme donde haya. ¿Te recordáis de eso? Sí, mira, tú estás dando ahí. Tú mismo te estás dando tú estás dando la respuesta de la crisis. ¿Por qué? Porque yo salgo hace 7 años al activismo político. Yo regreso después de una confortable posición socioeconómica. Yo salgo a la palestra pública porque miro a los lados y no veo ningún partido ni a ningún político que me quita un aplauso. Dejé de confiar. Precisamente por eso. O sea, yo estoy terminando un libro del Centro Democrático. ¿Qué es el Centro Democrático? Es mi segundo libro, que es el humanismo cristiano en la acción política. En los años 60 hasta los años 85, AD y COPEI, así como el MAS y el MEP, fueron una escuela política. Por eso que yo estoy no tan solo regresando a la política activa de la calle, sino también a escribir libros y a formar liderazgos. ¿Por qué?
porque yo soy un hombre formado en la política. Yo tuve la suerte y la bendición de Dios de estar en las mejores escuelas de formación, en la mejor academia de la democracia cristiana, que es de donde yo vengo. En el IRFE, en el IFEDEC, en la UTAL. Correcto. En la gente del tamaño de un Peri Olivares y de una Diche de Calvani, de hombres íntegros como los Chumaceiros y Roberto Yepe Bocán en el Zulia, para poner un solo ejemplo. Tengo la suerte de haber vivido la mejor época de la Cuarta República, donde uno de mis mentores fue Manolo Guanipa, que nos enseñó lo que es la humildad del militante político, que hoy en día se desconoce. Hoy yo le comentaba a un amigo bien temprano, cómo distinto éramos los que hicimos política en los 60, en los 70 y hasta la mitad de los 80, lo que es hoy. O sea, nosotros fuimos gente sencilla, gente formada en la entrega, en el servicio, en la ética. Vamos a lo... Y fíjate algo, y siempre digo esto, para evaluar a los líderes regionales y nacionales de AED y de COPEI hasta los 90, con los líderes de los últimos 25 años, totalmente diferentes. Y en eso de AED y COPEI tengo que incluir a la gente del MAS y a la gente del MEP. Fue una generación sana, honesta. Lo que pasa es que la Cuarta República fue muy satanizada hasta los 90, como tú dijiste. Lo que pasa es que en los 90 comenzó la antipolítica por los amos del valle, por los dueños de los medios. ¿Y qué hicieron? Destruir a DECOPEI, acabar con el MEP y con el MAS para hacer posible que después llegara un monstruo, el hombre más perverso y más falso de la historia venezolana, que es Hugo Chávez Frías. Ahora, ¿por qué? Porque fue permeable la sociedad que lo permitió. Y en los últimos 25 años, inclusive 5 años, 27 años antes de que llegara Chávez, el pragmatismo y el mercantilismo de la política fue muy acentuada. A la política no lo prostituyó, la política y a la militancia partidista no la prostituyó el chavismo. Ya la venían prostituyendo otros líderes que hoy son factores importantes de la oposición. Suéltalo con fuerza. Allí quería llegar, ¿no? Yo estoy terminando un libro que se llama Leviatomics. Leviatán, ¿te recuerdas aquel monstruo marino del Génesis, un monstruo bíblico en el cual Thomas Hobbes se basó para crear la teoría del Estado, ¿no? Siglo XVII. Entonces, imagínate que el Estado es el sinónimo de un demonio, por eso el Estado hay que reducirlo. Pero lo que quiero decir es que hay un capítulo en mi libro donde hablo la historia socialista de Venezuela, donde digo que el socialismo no nació con Hugo Chávez Frías, y coloco elementos históricos, coloco elementos antropológicos, que el comunismo, que el socialismo, como le llamen a esos ismos, nace desde la entrada de la democracia, es decir, desde 1960 en adelante, con los partidos Acción Democrática, COPEI, el MAS, el MEP, sobre todo con este hecho histórico, 1975, nacionalización del hierro y el petróleo, el Estado creció 10 veces más de lo que tenía y se endeudó 7 veces más de los ingresos que tenía. ¿Qué opinas al respecto? Mira, es que en Venezuela, el único partido que tuvo una claridad meridiana para enfrentar el marxismo-comunismo fue la democracia cristiana. El resto... Estamos hablando de este partido, COPEI. COPEI, la democracia cristiana, COPEI. Con la socialdemocracia. Lo demás no. Inclusive, lo que tenemos que estar claro, que en Venezuela en los 60 hasta hubo un día de salario para Fidel Castro. Imagínate.
O sea, para afianzar lo que hoy en día representa Cuba, para que los Castro pudieran tener más fuerza y salud financiera para hacer crecer su régimen, que terminó yendo contra Venezuela unos años después, cuando penetraron por la vía de las balas y de la fuerza militar en Venezuela. ¿O es que la guerrilla en Venezuela no fue patrocinada por Rusia, China y con la bendición de Fidel Castro y del régimen cubano? Entonces, eso fue historia. Y después Carlos Andrés Pérez, en su primer gobierno, cuánto apoyo le dio al propio Castro en contra de Betancourt, que terminó peleando con Fidel Castro. Entonces, estas son las contradicciones del marxismo en Venezuela, pero los únicos que estaban claros en esto fueron los demócratas cristianos. Hay un gran filósofo, que Dios lo tenga en la gloria, socialista, que me acuerdo que cerca de un aniversario del partido COPEI, él presidió Emeterio Gómez, y a mí me alegró mucho cuando él escribía que los únicos formados para combatir al marxismo-leninismo eran los demócratas cristianos. Por eso que con esta convicción ideológica nosotros estamos creando el Centro Democrático. Lo estamos creando precisamente para hacer posible contribuir al país a darle una juventud totalmente diferente a lo que nosotros hemos visto en los últimos 30 años. Ahora, romper con la juventud clientelar. El joven del Centro Democrático sabe muy bien, porque lo hemos venido formando. Pero no te me vayas allá, ya ahorita vamos a hablar del PCD. Vamos a terminar, porque yo lo que quiero... lo que quiero recalcar... Esto va en hilaridad con lo que estoy diciendo. Yo creo tanto lo que tú estás diciendo, que nuestro primer trabajo político hace 7, 8 años atrás fue formar 100 jóvenes donde todos los sábados hablábamos de política y hacíamos círculos de estudio y cursos de formación en el Centro Democrático. Precisamente sabemos que si eso es una parte del problema, tenemos que atacar el problema de esa manera. Ahí es donde quiero llegar. Definitivamente el socialismo, según Hervis Medina, un estudio que hizo de la antropología política, el socialismo es la enfermedad del alma. Eso lo detallé en mi libro, lo explico el porqué. El socialismo ha estado presente en este continente desde finales de los años 80 y específicamente con la caída del muro de Berlín, cuando cae el comunismo soviético y se funda el Foro de Sao Paulo y se viene a Latinoamérica a buscar réditos, a buscar clientes, y cayó el primer país después de Cuba, que fue Venezuela, con el lanzamiento de Hugo Chávez Fría. Pero yo tengo ahí que ser enfático, ¿no? Que el socialismo encaja en Venezuela y en el continente porque ya estaba presente. Fíjate esta investigación, desde México hasta la Patagonia, en todas las universidades públicas que tanto defiende la gente, existe una plaza Marx, una plaza Castro, un auditorio Che Guevara, un auditorio Engels, y pare usted de contar. Entonces la mesa ya estaba servida porque el virus, en el término médico, estaba allí residiendo, y después le sirvieron la mesa y salió así como tal cual COVID. Es decir, que el socialismo es una enfermedad que ha destruido la mentalidad de mucha gente en este continente. Y fíjate, para muestra un botón, hoy gana un comunista en el Perú
un Estado que ha sido liberal durante los últimos 30 años. Eso es lo que quería acotar y lo quería acompañar con tu comentario. Me hablas del PSD, Partido de Centro Democrático. Te pregunto, ¿en qué línea política está el PSD? En el centro, en el centro. Pero explícame cómo es el centro. Ahí voy. Lo que pasa es que el centro no ha tenido voceros, porque los voceros del centro, los últimos voceros del centro, lamentablemente, estuvieron presentes en el mundo político hasta antes de los 90. Mira. Ok, pero cuando me habla del centro, estamos hablando filosóficamente de la política, que son un partido liberal. Porque existe la izquierda, que es la teoría de Jean-Jacques Rousseau, que es la presencia del Estado por encima del individuo. Tenemos la derecha, que es la teoría de John Locke, donde establece que el individuo siempre va a estar por encima del Estado, pero está el centro, que es la teoría de Adam Smith, que es el Estado liberal. Entonces, ¿me estás hablando que es un Estado liberal o que es un Estado o una democracia de derecha? Es una democracia de centro. De centro. De centro. Nosotros no tenemos por qué tener ese complejo de que si somos de izquierda o somos de derecha. Al contrario, el centro se va a convertir en la gran autopista ideológica y en el accionar político. ¿Por qué? Porque estamos convencidos de que la lucha contra el marxismo-leninismo tenemos que darla, porque atenta hasta, como tú dijiste, en el alma, atenta contra la propia mentalidad y el espíritu del crecimiento del hombre. El marxismo-leninismo hace esclavizante al ciudadano frente al Estado. Lo tenemos claro, pero también hay una derecha que de una u otra manera tiene que saber que los hombres, los seres humanos, nosotros no somos máquinas, nosotros no somos robots. Tenemos 5 dedos y los 5 dedos son totalmente diferentes. Yo tengo 5 hijos y los 5 hijos son diferentes. O sea, la genética humana es diferente, razón por la cual debe haber un Estado que no puede tener un patrón igual para todos, sino que debe atender a los ciudadanos en cada uno de su realidad. Por eso es que el capitalismo ortodoxo, el capitalismo liberal, de una u otra manera, no deshumaniza la acción del Estado, y allí es donde juega un rol importante el centro democrático. Para el centro democrático, las ideologías no nos interesan. Las ideologías las conocemos, ¿verdad? Pero nuestra acción, así como la izquierda, los socialistas ven el libreto del marxismo-leninismo como en su accionar político, como un libreto, así como Castillo repitió todas las frases de Chávez, en el capitalismo es igual: dejar pasar, dejar crecer, permitir que el grande se coma al chiquito, que hable el mercado. No, en el centro democrático hay una economía con rostro humano, porque puede y debe haber una economía con rostro humano, puede y debe haber una economía social y ecológica de mercado. O sea, el Estado permite que la economía camine y tiene que estar vigilante para que los procesos se puedan dar. Que según lo que me dice, el centro democrático acepta que el Estado esté por encima del individuo, que el Estado intervenga en economía. Pero, no dije eso. Esas son palabras tuyas, Henry. Pregunto. Eso. El Estado tiene que vigilar, no que esté encima, al contrario. Al contrario, yo lo he dicho muy, muy claramente y en el libro lo describo. El Estado tiene que estar a la par del ciudadano, más nunca por encima del ciudadano.
Ok, Las instituciones pero del debe Estado intervenir. deben estar para promover y emprender al ciudadano con dos elementos importantes, la educación y el trabajo, pero que sea un trabajo digno. En los 60, en los 70 y hasta en los 80, ¿verdad? El sueldo de un maestro, el sueldo de un bedel, el sueldo de un policía le permitía no tan solo vivir felizmente, no tan solo hacer que tenga una familia, sino que a su vez poder hacer posible que sus hijos fueran profesionales y en el día de mañana tener las posibilidades de ocupar posiciones. Y el mejor ejemplo lo tenemos con los presidentes que hemos tenido. ¿Quién fue Chávez, chico? Chávez llegó a estar en la academia militar sin tener recursos económicos. Fue presidente de la República habiendo sido hijo de dos educadores. Ese ascenso social y económico en la cuarta república se había. Claro que había un tinte socialista, claro que lo había, no lo negamos. Y las únicas posibilidades y los únicos que le hicieron algunas correcciones a eso fue la Democracia Cristiana, que al COPEI del 83 le costó a Caldera una elección con el famoso Viernes Negro, cuando quisieron de una u otra manera asumir a la economía, revisar a la economía para que fuera en un proceso de modernización que también le costó la vida a Carlos Andrés Pérez en el año 89 cuando con los famosos Chicago Boys quiso hacer algunos ajustes que lamentablemente a través del Caracazo, y ahí comenzó la crisis del país el 27 de febrero del 89, cuando por 1 centavo de gasolina el país fue incendiado. Sí, coincido en eso, pero yo digo que la crisis comenzó en 1975. ¿Por qué? Porque me recuerdo unas palabras del doctor Luis Herrera Camping, a quien saludo desde acá, en donde esté, porque fue nuestro padrino de promoción y un padrino en los estudios que, bueno, fenomenal, gran cristiano. Él dice esto: recibo un país hipotecado. Palabras muy textuales de él, es porque ya venía del gobierno de Carlos Andrés Pérez cuando endeudó el país y se hipotecó. Lo que es que la brecha, fíjate, a mí alguien una vez me preguntaron qué pensaba yo, cuál había sido el presidente más exitoso en la historia contemporánea. Yo dije, bueno, del 60 para acá ninguno, pero sí reconozco Carlos Delgado Chalbot, Medina Angarita y Marcos Pérez Jiménez, que trabajaron tanto en la economía, que la economía estaba tan alta, el PBI estaba tan alto, que comenzaron los gobiernos populistas, como AD, en los 60, comenzaron a hacer tanto populismo y estatismo que la caída no se veía y explotó precisamente el viernes 13 de enero de 1989, cuando comienza la crisis económica. Y en 1989 comienza la crisis política con el Caracazo, 27 de febrero. Cuando tú me describes de que el Estado debe participar en salud y en trabajo, me estás hablando de un Estado que va a controlar un monstruo. Y estamos hablando de una teoría de Keynes, es decir, eso te obedecería al keynesianismo. Erwin, no estoy diciendo eso. Pero voy allá, anótalo ahí. Según lo que me está diciendo es keynesianismo puro, porque cuando el Estado interviene en economía, fíjate, el Estado fue creado para trabajar en 3 cosas: orden, seguridad y justicia. El Estado no debe crear hospitales, el Estado no debe crear escuelas, el Estado no debe crear nada y mucho menos crear puestos de trabajo, porque bueno, aquí muestra un botón. Entonces, pero déjame desarrollar la idea. Esa es tu teoría, no es la mía. Exacto, pero precisamente estoy debatiendo. Yo pienso totalmente diferente a la derecha. Tú estás hablando como el más radical defensor de la derecha.
No, para nada, no, fíjate, para nada. así, Estoy hablando de liberalismo puro. Estoy hablando, hablando de la teoría liberal de Adam Smith, Estado liberal. Ojo, cuando se crea el Estado liberal, se le dice al Estado, a ese leviatán, que solo se debe ocupar de 3 cosas: seguridad, orden y justicia, y lo demás se lo deja al mercado, al sector privado. Mira, países, como te mencioné estos días, Kuwait tiene una intervención del sector privado del 76%. Todo lo maneja el sector privado. Henrys, me invitaste, ¿verdad? Yo creo que a tu audiencia quiere hablar qué piensa el Centro Democrático sobre lo que tú estás hablando. No, claro, pero también es una conversación. Yo estoy totalmente diferente al pensamiento de derecha, tal como tú la concibes, tal como tú la concibes. Y fíjate que la radicalidad contra el marxismo-leninismo lo tengo claro, porque me jugué la vida desde bachillerato, desde los 12 años, estando en primer año de bachillerato, tuvimos que combatir a la guerrilla urbana en los liceos y en las universidades. Y tuvimos que hacerlo con 2 elementos, por el verbo y con las balas. Porque había que hacerlo, porque eran ellos o nosotros. Pero años 60. Y en los 70 también, que fueron el coletazo de la guerrilla urbana, donde la guerrilla se refugió en las universidades. Pero de igual manera, esa derecha de calcicante ortodoxa no va con nosotros. Claro, pero ojo, yo no estoy hablando de derecha, yo estoy hablando de la disminución del Estado, que el Estado no intervenga en eso. En Venezuela no hay libertades económicas, no las hay. Nunca las ha habido. Y es por eso, pero y en ello es que debemos de trabajar. Libertades económicas, asimismo como el respeto a la propiedad privada, la libertad de pensamiento, la libertad de acción, la libertad a la prensa, la libertad de conciencia, las libertades integrales. Estaría de acuerdo tú, Carlos Alaimo, si eres presidente de la República mañana, pasado, ¿estarías de acuerdo en disminuir el Estado hasta el punto de que la salud, que la salud y la educación esté en manos del sector privado? Ahí coincido contigo. Mira, hay cosas que tenemos que estar claras. Y esto es de orden filosófico, ¿ok? Ya. Nosotros podemos ser empresarios de alto nivel y reconocimiento en salud en Venezuela, pero yo creo que la columna vertebral del sistema de salud en Venezuela tiene que ser el público, no tiene que ser el privado. El privado tiene que ser coadyuvante. Lo que hay que establecer son reglas claras. ¿Por qué? Porque el derecho a la salud tiene que ser universal y de accesibilidad. Así como en educación, yo tenía 2 elementos importantes: educación y salud. La educación tiene que ser gratuita, promotora. El Estado tiene que ser promotor del ciudadano, darle la posibilidad de que a través de un salario digno pueda crecer en lo personal, en lo familiar y en lo social. Ese es el centro democrático, una democratización de la economía, de una economía al servicio del hombre y no del capital, Henrys. Correcto. Cuando yo conversaba con Rodrigo Cabeza, estando de ministro de Finanzas, yo le decía: Rodrigo, ¿cómo tú puedes ser ministro de Finanzas, tú con una mentalidad socialista, y en vez de democratizar la banca, accesar los créditos, lo que se hizo en Venezuela fue crear un oligopolio bancario, un sistema financiero estatista, por un lado, con mucha fuerza, y por otro lado, en vez de crear bancos municipales, bancos regionales, lo que hicieron posible fue crear 2 o 3 entidades fuertes en el sistema financiero, y fue la industria que más ganó dinero en los últimos 20 años.
en Venezuela como fue la industria de las finanzas. El Zulia, chico, el Zulia llegó a tener 15 entidades financieras entre bancos y sociedades financieras. Hoy el Zulia no tiene nada, porque ni siquiera el Banco Occidental de Venezuela, el Banco Occidental de Descuento es nuestro, porque es de capitalinos. Ya ese banco se nos fue de la mano. Un banco que el Banco de nació en el Maracaibo. Zulia, el Banco de Maracaibo, el primer banco que se hizo en el 1895. La moneda nació en el Zulia. El comercio exterior nació en el Zulia. ¿Y cómo han dejado al Zulia? Por eso es que yo me río cuando dicen, ¿verdad? Cuando hablan de los mismos nombres para relanzar y rescatar al Zulia. Los que conocemos la historia del Zulia, Hervis, debemos de entender que los factores de oposición en nada contribuyeron para que el Zulia llegara a la crisis que hoy llega. Ojalá en algún momento este debate lo pudiéramos dar con la inteligencia de los zulianos para que en un debate podamos decir quién han sido los factores que llegaron, que hoy en día el Zulia esté en los niveles de degradación como hoy en día se encuentra. Nadie le puso un muro de contención a la crisis del Estado Zulia. Y es por ello, porque se dejó de hacer política, convirtieron la política en un negocio. Y ese es parte del duro trabajo y el esfuerzo que el Centro Democrático va a hacer en el mañana. Lograr darle valores a la política, que la ética regrese a la acción política. Y ese es nuestro trabajo y lo vamos a lograr. No todo de la Cuarta República fue un fracaso. Y yo le recuerdo a la gente que nos está viendo y a los que nos están escuchando que revisen la lista de los líderes regionales y nacionales de ADE, de COPEI, del MAS y del MEP, donde murieron, donde vivieron y murieron sus dirigentes que hicieron posible que hoy en Venezuela tuviera una democracia tan fuerte, tan sólida, que tenemos 22 años luchando lo que significa el neocolonialismo en Venezuela, que significa enfrentar a la cubanización en el país. Ahora, Carlos, ¿me escuchas? ¿Quiénes lo estamos enfrentando? Lo estamos enfrentando nosotros, los que estamos formados en democracia. Te pregunto, están hablando de diálogo y están hablando de negociaciones y están hablando de participación en las elecciones regionales el 21 de noviembre. ¿Cuál es la posición del PSD ante estas tres variables? Yo creo que ya está bueno de seguir en la abstención. De una u otra manera, tenemos que reencontrarnos. Tenemos que hacer posible que los acuerdos y los diálogos para producir una negociación se dé. El que tenga cultura democrática sabe que las negociaciones y el diálogo forman parte del hombre político. Eso nos los enseñó Galvani. Los políticos tienen que tener la claridad y la convicción que tienen que sentarse a dialogar, porque hay dos tipos, Herbie, de problema político: problema de gobierno y problema de Estado. En los problemas de gobierno, el gobierno y su partido que resuelvan lo que tengan que hacer en función de darle felicidad a los venezolanos. Pero cuando hablamos de gobierno, de problema de Estado, todos los factores, y cuando hablo de los factores, no solamente estoy hablando de los factores políticos, estoy hablando de los factores intelectuales, universitarios, académicos, gremiales, sindicales, empresariales. Tenemos la obligación de sentarnos y ponernos de acuerdo. Tenemos que administrar nuestra diferencia porque es el Estado el que está en crisis. Y sobre eso tenemos que ponernos de acuerdo. Y es por ello que se ha satanizado tanto el diálogo
que realmente no ha sido justa esa apreciación. Pero ¿quién lo ha satanizado? Los radicales, los dos radicales, lo del régimen por un lado, ¿verdad? Porque cuando hay alguna arista dentro del sector del PSUV que quiere un encuentro para un diálogo, viene y le da una patada a la mesa. Igualmente pasa del lado de los factores de oposición. Pero Venezuela necesita urgente ir a un punto de encuentro, y es por eso que el Centro Democrático, esa mesa que describe, Carlos, nos escribimos en el revocatorio. Y si hay las condiciones para unas elecciones regionales con un revocatorio, bendito sea, porque el revocatorio puede ser y debe ser el punto de encuentro de todos los venezolanos. Ahora, esto no es una entrevista en sí. Yo mis programas me baso en un conversatorio, ¿no? Una conversación, somos amigos, nos conocemos hace tiempo, hemos hecho cosas interesantes, pero yo tengo que hacer siempre las preguntas incómodas. ¿Cómo es que en este debate yo coincido en el diálogo? Yo como abogado siempre apuesto al diálogo, defiendo el voto como ejercicio democrático. Pero la pregunta de las 500.000 lochas, tú hablaste de la mesa, un lado un sector, otro lado otro, y le vienen dando patadas, pero debajo de esa mesa está la sociedad. ¿Cómo se le convence? Porque tú dices, se satanizan entre los liderazgos, las fuerzas opositoras, ¿verdad? Pero dentro de ese conglomerado hay una sociedad. Yo siempre vivo consultando a través de las redes sociales y a través del WhatsApp y todos estos medios sociales. Oye, ¿y qué opinas tú del diálogo? No quiero saber nada de diálogo, no quiero saber nada de elecciones, no quiero saber nada de política. Pero ¿es acaso es culpable la sociedad, ese elector es culpable de tener ese sentimiento de arrechera y de molestia con los políticos y los partidos políticos porque no han sabido manejar la situación? Me recuerdo y te cito, año 2005, primera convocatoria de abstención para no participar en la elección de diputados. Yo te digo algo, Jervis. Hay algo que debemos de estar claro. La falla de los voceros de la oposición ha estado porque no se ha tenido respeto al ciudadano. Los diálogos, las negociaciones tienen que ser de cara al ciudadano. El ciudadano merece respeto. El ciudadano debe saber por qué se fracasó en República Dominicana, cuáles son lo que se ha venido negociando en Bogotá, qué se negoció en Washington, qué pasó en Bruselas y ahora cuál es la agenda de Noruega. Los políticos de los últimos 25 años se han creído mesías y una mentalidad de un personalismo enfermizo que lamentablemente ha tenido un divorcio con la sociedad civil. El PSD le da valor al ciudadano independiente y de una u otra manera, hasta estatutariamente le estamos dando presencia y vigencia en el partido. Al ciudadano hay que respetarlo, y por ese irrespeto es que han perdido hoy en día la credibilidad que le hace tanto daño a la democracia, porque no puede haber una democracia donde el 60% de los venezolanos rechazan a los políticos y el 80% no tiene militancia partidista. Eso es grave. Carlos Alaimo asumiría ese liderazgo haciendo un mea culpa y pidiendo perdón por todas esas fallas en el pasado. Yo no tengo responsabilidad política. Mira, te voy a poner un ejemplo. Jesús de Nazaret tampoco tenía responsabilidad, asumió la culpa de todos, ¿no? No, pero es que nosotros venimos siendo críticos. Yo digo que
cuando uno tiene una falla, ¿verdad? Existe el perdón. Hay que pedir perdón. Nosotros en el Centro Democrático, desde que nacimos como Pasión por Maracaibo, Partido Independiente del Zulia y hoy como PSD, no hemos sido gobierno, no hemos administrado recursos, hemos asumido posiciones en función de nuestra conciencia colectiva, en lo que significan nuestros valores y nuestra identidad política. Nosotros no tenemos que estar de una u otra manera pagando los errores de otros. No, por eso es que yo he dicho que en Venezuela hacen falta nuevos rostros para la política y hacen falta nuevos partidos que tengan coherencia entre su ideario y su accionar. Por eso es que digo que en el Zulia hacen falta nuevos protagonistas que sean capaces de relanzar al Zulia. Aquellos que han cometido los errores, unos por omisión, por conchupancia, por negociaciones, y otros por cobardía, están en la obligación de pedir perdón. El Centro Democrático puede y mira a los ciudadanos de frente, pidiéndole que se enamoren de la política, que regresen al activismo político, que evalúen a las políticas, a los partidos y a los políticos. Y cuando el ciudadano empiece a darle valor al voto, más nunca le van a entregar un voto a alguien que no merece su respaldo. Por ello, Carlos, es que y con esto termina esta línea, Gervis. Por eso es que yo le digo a los militantes y dirigentes del Centro Democrático, si quieren escribir la historia, la nueva política en Venezuela, vengan al Centro Democrático. Pero en el Centro Democrático no se viene a vivir de la política, no se viene a vivir de los recursos del Estado. Nadie va a llegar limpio y salir con quintas, con aviones, porque para eso que hagan esfuerzo y se metan a empresarios y a comerciantes. Pero la política tiene que tener y va a tener un rol distinto con los valores por la cual desde que tenía 12 años, me enamoré de ella y por esa convicción es que estamos regresando para darle un legado al país, entregarle a una generación política nueva, una nueva generación política del cual me siento orgulloso del Centro Democrático. En el Centro Democrático, la columna vertebral de nosotros es la juventud, la universitaria, la trabajadora, la juventud que sueña en un país diferente, la juventud que no se ha contaminado, la juventud que no tiene toxicidad de los vicios, de la política mercenaria, de la política clientelar. En el PSD, los militantes, la dirigencia está vacunada contra eso, pero especialmente su juventud. Carlos. Por eso que tenemos futuro, tenemos más futuro que presente por estos valores que le estamos impregnando a la política. No, divino, divino. Y comparto con vos lo de la juventud, ahí es donde debemos invertir. Tus valores te los he estado midiendo, no eres nada socialista, no quieres saber nada del comunismo, nada de esos ismos de izquierda, en eso estamos claros y en eso coincidimos, hermano, en eso coincidimos. He estado sondeando los partidos políticos y movimientos estudiantiles y gente nueva que dicen que son liberales o son de centro derecha, pero militan en partidos socialistas como Voluntad Popular y Acción Democrática. Segundo punto en esta conversación, ¿estarías tú de acuerdo? Nosotros somos 19.800.000 electores totalmente opositores y apenas hay 3 millones de la izquierda, del socialismo ese que está ahí del PSUV. Tú eres capaz de recibir en el PSD a gente del chavismo, gente que estuvo en gobierno, gente que estuvo identificada, y a pesar de que somos 19 millones,
Y no estoy hablando de un acto de cristiandad, estoy hablando de un acto democrático de un partido político que se dice ser de centro derecha. ¿Cuál es tu opinión? Mira, Henry, el doctor Humberto Calderón Verde, personaje que yo admiro y respeto, hace 2 meses atrás dijo: los partidos políticos deben tener un comité de admisión. ¿Cómo así? Cuéntame eso. No todos pueden entrar a formar parte de un partido político, ¿no? Y yo le decía, yo estoy de acuerdo con eso, pero un partido político es de los ciudadanos, es de los ciudadanos, y no puede haber un comité de admisión de esa naturaleza como tal. Porque también tenemos que recordar que el chavismo llegó a tener el 72% del voto electoral. Y si eso fuese así y nos quedáramos con esa mentalidad, entonces en nuestro cuadro político ningún chavista pudiera estar y el chavismo pudiera continuar con ese 72%. Donde yo estoy de acuerdo es que un chavista corrupto, un bandido chavista, por eso te hablé. No entra en el PCD, pero igualmente en el PCD tampoco va a entrar a alguien de oposición con evidencia clara de corrupción. Nosotros la parte ética, la parte de valores, para nosotros es fundamental. Razón por la cual nosotros hemos venido diciendo que la corrupción es multicolor. Multicolor. O sea, si así como rechazamos la peor, que es la rojita del PSUV, igualmente la de los otros colores también la rechazamos. Un político tiene que tener una vida transparente, limpia, de cuentas claras, por qué vive, cómo vive, de dónde, quién le da su calidad de vida. Y es por ello que cuando esa pregunta los ciudadanos se la hacen, más nunca van a votar ni por mediocres ni por gente que no tiene el perfil ético para representarlo en ningún cargo de aspiración popular. En eso coincidimos. Y en esto, y para terminar esta parte, nosotros hemos dicho, el PSD viene a dignificar a los partidos y a dignificar a los políticos. No puede ser posible que un funcionario público gane nada. O sea, que manejen una chequera de un ministerio o que manejen la chequera de una administración de una localidad o de un estado ganando un sueldo mínimo. No. Un servidor público tiene que tener reconocimiento social y eso se lo da un sueldo digno y gratificante. Entonces, eso es parte de las cosas que nosotros venimos hablando. Y como a ti hoy en día te está gustando la economía, revisa cuál debe ser dentro de un presupuesto de una administración el porcentaje relativo a lo que es el recurso humano. Vamos a chequearlo. Hoy en día, el 5% del presupuesto de muchas alcaldías y de muchas gobernaciones, lamentablemente, es lo que representa para una nómina. Pero entonces tú ves otra partida que se come todo un presupuesto de burocracia y de inoperancia. Cuando nosotros tengamos un 20%, un 25% de un presupuesto destinado a nómina y seguridad social, ahí el país va a cambiar, la democracia va a ser eficiente. Cuando tengamos un 25% en destinar en obras de infraestructura y servicios, ahí vamos a ser eficientes. Por eso es que esto es importante que nosotros lo sepamos evaluar en su justa y real dimensión.
No, el PCD viene a dignificar a la política y a los políticos en cuatro pilares de la sociedad: seguridad, educación, justicia y salud. Los cuatro factores que trabajan en esto, ahí, tienen que ganar bien. Pero cuando decimos ganar bien, no solamente me estoy refiriendo a lo que es un rector que tiene que ganar bien o a un director de un hospital que tiene que ganar bien. No, desde el bedel del colegio más lejano de una frontera, no, desde el vigilante de una escuela, ese tiene que ganar bien. No estoy hablando de que el comisario tiene que ganar bien, no, el policía raso también tiene que ganar bien. En eso, mira, en todo sector, tanto en el sector público como privado, la gente debe ganar bien para evitar el choreo, la corrupción. En eso coincidimos. La corrupción se combate desde ahí. Claro, es que mira, bien a los funcionarios públicos, especialmente a sus líderes. Hay una máxima, ¿no? Que donde está presente el Estado hay corrupción, y es así está tipificado el delito. Debe haber por lo menos un funcionario involucrado en ello. Yo coincido con eso, hay que pensar en eso para la Venezuela que viene, pero también hay que pensar de que hay que disminuir esa cantidad de funcionarios públicos con una dinámica social y con un programa social. Porque fíjate, para 1998, un dato muy interesante, existía en el sector privado 7.800.000 trabajadores o empleados, como le quieran llamar. Y para el sector público existían apenas 1.200.000. Hoy en día hay 4.800.000 trabajadores en el sector público y apenas 2 millones en el sector privado. Hay toda una distorsión. Toda una distorsión. Ni siquiera trabajan en el sector público. Simplemente es una carga, una nómina mecánica del sector público. Y a $1 cada uno, correcto. Exactamente. Entonces, contra ese vicio es que nosotros tenemos que ir. Una alcaldía de Maracaibo que tenga 25.000, 27.000, 28.000 empleados, por Dios. Sí, una gobernación con 60.000 empleados. ¿Ah? Contra esos vicios es que nosotros tenemos que ir. Y es precisamente por eso que me gusta este conversatorio contigo, Harris, porque de una u otra manera da ayuda a lo que yo llamo a esta educación y formación que todos los ciudadanos deben de saber. El fanatismo partidista tiene que minimizarse. La gente dice yo soy aneco hasta que la muerte nos separe. No. Yo tuve un día el coraje de despedirme de Copey, cosa que en mi mente nunca llegó a pasar. Y lo tuve que hacer. Pero ¿qué hicimos? Tomamos la bandera de la justicia social, del bien común, del humanismo cristiano, y nos la llevamos a Pasión por Maracaibo, nos la llevamos al PIS, y estamos aquí. Pero igualmente estamos abrazando a la gente que de una u otra manera se ha sentido defraudada, tanto del PSUV como de Acción Democrática, como de Un Nuevo Tiempo, como de Voluntad Popular, y etcétera, etcétera. Y tú dijiste ahorita algo muy claro, chico. Cuando pregúntale a cualquiera, pregúntale a 10 personas, Leopoldo López es derecha o izquierda, las 10 te van a decir que es derecha. Pero resulta y acontece que su partido está inscrito en la Internacional Socialista, recibiendo instrucciones de Zapatero. Porque si fuera por lo menos de un Felipe González o de un Willy Brandt o de un históricamente, uno dice me quito el sombrero, pero de un Zapatero, históricamente, del hombre que destruyó a España, ¿qué tenemos que aprender de él? Fíjate que en ese discurso, en esa onda,
Me he conseguido a mucha gente que dice que es falso esta teoría de que el socialismo, además de ser una enfermedad del alma, es lo que ha ocasionado los grandes problemas en el continente y en Venezuela específicamente. Y me dicen, es que eso nunca se ha implementado. Pero compañero, el estatismo es un elemento del socialismo, el populismo otro elemento inventado en Latinoamérica para el socialismo, la corrupción es otro elemento, y pare usted de contar. Entonces me van a decir que no ha existido el socialismo y que el socialismo no ha sido el gran desastre de la humanidad. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. El marxismo-leninismo es historia. Ahora tenemos que pensar en modelos y te invito a que lo hagas ya que estás trabajando en temas económicos y políticos. Hoy en día tenemos que hablar de gerencia para la política, gerencia para los partidos. Tenemos que modernizar a la administración pública más allá de los dogmas del marxismo y del capitalismo como tal. Por eso es que tiene que, sobre esa acción que debemos de dirigir al Estado en una educación de calidad, de esa que hablamos de Japón, de una seguridad jurídica como se habla en los países donde sabes que es difícil, por ejemplo, en este país donde yo me encuentro, sobornar a un policía o sobornar a un juez. Sí. Eso no existe. Pero muchas cosas de estas, nosotros las tuvimos en Venezuela. Eso te iba a decir. Mira. La educación la tuvimos claro. Educación de primera. Tuvimos policías honestos y correctos hasta decir basta. Así es. El Roberto Yepe Boscán, que Dios lo tenga en la gloria. Que Dios lo tenga en la gloria. Ese hombre nunca compró un juez, ni nunca vendió una sentencia. Chico, Carlos, fácil. Tuvimos, esa Venezuela existió, esa Venezuela decente. Lo que pasa es que esa Venezuela decente, productiva, ¿verdad? Esa que hizo que el Zulia fuera la primera economía del país, por hablarte de nuestro Estado, no se le siguió apoyando, no se le siguió empujando. No, es que era más fácil caer en el estatismo lo castró. Exacto, ese Leviatán, fíjate que la comparación es perfecta. El Estado es un demonio que va a dominar al ser humano. Yo te comentaba que uno decía, mira, no, yo soy abogado en Derecho. ¿Cómo? Doctor en Derecho. Casi que se te paraban firmes. Había un respeto para los abogados, había un respeto para los funcionarios públicos, para los jueces. Mira, hasta para los Boy Scouts había un gran respeto. El derecho zuliano fue un ejemplo en Venezuela. El derecho zuliano se le respetaba en Venezuela. ¿Y cuál fue la capital científica de Latinoamérica? Maracaibo. El Zulia. Maracaibo fue la capital científica de Latinoamérica. ¿Y por qué? Porque tuvimos una escuela de medicina, ¿verdad?, que no tenía nada que envidiarle al mundo. Y fue capaz de que hoy en día muchos de los médicos antes de los 80, formados en nuestra máxima casa de estudio, hoy en día son referencia en el mundo. Pero si comparamos a los decanos de medicina con el de ahora, por Dios, de estas cosas hay que hablarla con franqueza. Hay que decirle a la juventud que no se puede hacer política acomodaticia. ¿Quién dijo eso? La política se ejerce con humildad militante y con la sinceridad por delante. O sea, uno tiene que responder a conciencia a la gente y al Estado. Uno no puede responderle a la gente que de una u otra manera ha venido haciendo desastre con lo que hoy en día nosotros tenemos. Sí. Carlos, ya vamos a ir, ya estamos terminando, tenemos ya 1 hora y nos hemos pasado el tiempo, pero quisiera saber, PSD participa en las elecciones regionales y alcaldías. Vi por ahí a un amigo, Gustavo Azócar, de allá de San Cristóbal, ¿no? Gran amigo, en estos días nos hablamos y caramba, te felicito
lo nombraste director regional, creo que de esa zona, ¿no? ¿Participan ustedes en las elecciones de gobernador y alcalde? Él es secretario general nacional del partido. Perfecto. En el Táchira está Jimmy Osorio, tenemos presencia en 16 estados. Ya vamos a hacer partido nacional, Dios mediante. Es un partido totalmente diferente. Lástima que no pudimos hablar del por qué es diferente el PCD al resto de los partidos. Ojalá me invites, ojalá hoy me haya ganado el mérito de regresar otra vez a tu programa. No, claro. Eso lo coordinamos. Y podamos hablar de ello. Pero el partido está preparado para ir a unas elecciones regionales, pero con el revocatorio pegado. La cabeza de Maduro tiene que estar en el sartén electoral, en el menú electoral. Vamos a cuadrar una para el próximo lunes, si tienes tiempo, y lo metemos en agenda, y vamos a hablar de lo práctico del PCD, candidatos, todo lo que tiene que ver con el PCD para irlo proyectando, ¿no? ¿Te parece? Como no, con mucho gusto. Gracias por la invitación. Despídete ahí para despedir el programa, doctor Carlos Alaimo. Gracias, Henry, por esta oportunidad de dirigirme a tus seguidores, a tus amigos, a los que siguen este programa. Es bonito, es interesante hablar de política. Dediquémosle algo a la política, porque así como un hombre fue capaz de levantar al mundo de la miseria en Venezuela, lamentablemente un hombre la destruyó y se llamó Chávez. Por eso que la importancia de hablar de la política es fundamental. Hablar y hacer política es una necesidad. Y por eso que gracias por esta oportunidad y que sigamos conversando de política. No, gracias a ti y a todos los que nos siguen, a todos los que han dejado sus mensajes allí, de verdad, en Hablemos de Política con el doctor Carlos Alaimo. Y como siempre les digo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, damos gracias a Dios Todopoderoso por habernos permitido este espacio. Y recuerden que mientras exista oxígeno en los pulmones, habrá vida. Y donde hay vida, habrá oportunidad. ¿Habrá PCD para rato? Lo veremos la próxima semana. Saludos. Gracias, Harris. Saludos.